Amén. Muy bien. Entonces, hoy quiero que podamos profundizar en lo que es el vivir una vida en el Espíritu, una vida sobrenatural. Muchas veces nos pasa de que, nos planteamos, ¿qué es vivir lo sobrenatural? Y nos pasa que pensamos que son cosas súper así extremas, y son cosas extremas, pero quiero decirte que vivís generalmente todos los días algo sobrenatural. ¿Sabías que ser salvo es algo sobrenatural, verdad? Porque es algo que por nuestra propia naturaleza no podemos alcanzar, pero que igualmente lo tenemos y somos salvos. ¿Amén? ¿Son salvos ustedes? Yo soy salva, en el nombre de Jesús. Muy bien. También vivimos, la fe es algo sobrenatural, es algo que no es común, sino que es algo que vivimos fuera de nosotros. También el servicio es parte de lo sobrenatural, es algo que no venía en nuestro chip, ¿verdad? Interno, sino que a través de Jesús y de la obra que Jesús hizo en nuestra vida, cada uno de nosotros decidimos seguirlo y poder entrar en este mundo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, vivimos cotidianamente cosas sobrenaturales, pero quiero hoy profundizar en esto y poder hablar del propósito de vivir una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo me pregunté, claramente, cuando empezamos esta serie, dije, ¿por qué lo sobrenatural, Señor? ¿Por qué tenemos que vivir una vida sobrenatural? ¿Por qué yo tengo que vivir algo que quizás no conozco? Algo que quizás me puede dar miedo, porque por el no conocer me puede dar miedo. ¿Por qué tengo que vivir esto? Y Dios nos dio esto para poder mostrar efectivamente a Jesús. ¿Sí? Porque saben que el propósito de la vida de cualquier ser humano, luego de encontrarse con Jesús, es poder mostrar a otros a Jesús, ¿verdad? Poder explicar y contar qué es lo que Jesús hizo en nuestra vida. Y sé que en la vida de muchos de nosotros Jesús ha hecho muchas cosas. Jesús ha transformado familias aquí dentro. Jesús ha traído propósito, ha cambiado destino en este lugar. ¿Amén? Y eso es el propósito que cada uno de nosotros tenemos, poder contar lo que Jesús hizo en nosotros. ¿Amén? Ahora, la palabra de Dios nos aconseja poder vivir de forma sobrenatural para mostrar a Jesús de forma sobrenatural. Para que la forma que tengamos de expresar a Cristo sea mucho más amplia. Para que muchos más conozcan. Él nos da lo sobrenatural, el terreno sobrenatural, para que lo que nosotros tenemos se exponencie. ¿Amén? Y aquí en la palabra, en 1 de Corintios, no lo busquen porque lo voy a mencionar solamente, dice, Pablo aconseja que nosotros tenemos que estar siempre centrados en buscar el amor. ¿Sí? En buscar el amor, la unidad entre nosotros. Buscar el amor y brindar el amor a otros. ¿Verdad? Que esto es mostrar a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo? Muy bien. Pero dice algo más. Dice, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Sobre todo la capacidad de profetizar, ¿no? Pablo aconseja que busquemos las capacidades que el Espíritu Santo nos da. Así que está bueno que busquemos esto. Está bueno que busquemos lo que es la obra del Espíritu Santo y las capacidades que el Espíritu Santo nos brinda. Dice, pero también deberían desear las capacidades. Es algo que tenemos que desear. Desear poder vivir lo sobrenatural. ¿Cuántos desean vivir lo sobrenatural? Amén. Capaz que no te lo planteaste y está bien. Pero te aconsejo que lo busques, como lo dice la palabra. Te aconsejo que desees lo espiritual, porque trae gran bendición. No solamente para mi vida, sino también para la vida de otros. Amén. Entonces en la palabra vemos que existen apóstoles, profetas, maestros, que existen dones espirituales como es el don de ciencia y otras cosas que quizás el año que viene tengamos algún estudio profundo de qué es esto. Pero la palabra los menciona. Y yo quiero decirte lo siguiente.
todos tenemos la capacidad de vivir lo sobrenatural. Decile que tenés al lado. Todos tenemos la capacidad de vivir lo sobrenatural. Decilo con fe, otra vez. Todos tenemos la capacidad de vivir lo sobrenatural. Muy bien. Ahora, capaz que Dios no te llamó a ser apóstol, capaz que Dios no te llamó a ser profeta o no te llamó a ser pastor, pero sí, por medio del Espíritu Santo, todos podemos servir a otros. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que capaz que no sos evangelista, capaz que Dios no te llamó a dedicarte puntualmente al evangelismo, todo tu tiempo al evangelismo, pero sí le podés predicar las buenas nuevas a otro, ¿o no? Bien, o sea, que para todos puede haber. Capaz que Dios no te llamó al pastorado, a dedicarte todo el tiempo a estar en la obra, sirviendo a la iglesia, pero sí te puede dar un corazón de cuidado pastoral para otros, y lo podés hacer. ¿Amén? ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto, Carolina, con lo sobrenatural? ¿Qué tiene que ver con el mensaje que hoy tenemos para dar? Lo que tiene que ver en este sentido es que por medio de vivir y entender el propósito que Dios tiene con todo esto, es que nosotros vamos a experimentar lo sobrenatural. No al revés. No vamos a experimentar lo sobrenatural para entender la obra de Dios. Primero tenemos que comprender cuál es el fin que Dios tiene con todo esto. Y el fin es poder compartir a Jesús de forma sobrenatural. Que muchos puedan ser alcanzados. Que la libertad que yo vivo la pueda vivir otro. Que no sea solo para mí. Ese es el propósito que Dios tiene. Y el otro día, viendo las redes sociales, pues yo trabajo con redes sociales, ustedes saben que trabajo con redes, entonces estoy mucho tiempo en las redes sociales. No quiere decir que esté todo el tiempo así scrolleando. A veces los domingos sí un poquito. Cuando me levanto ahí en la cama, miro un poco de Reels y paso, mando Reels para todos. Pero estaba mirando en las redes sociales buscando algo y encontré un video que es como un cortito de un podcast que hay en internet. Y estaba allí un pastor muy reconocido de la iglesia Vos, no sé cómo se pronuncia, Vos, ¿estás bien? Ahí, bien. Es Rich Wilkerson, nieto de Wilkerson, veterano, no, sobrino. Ahí está, sobrino. Pero él tiene una iglesia muy influyente y él estaba compartiendo algo que me llamó la atención, me hizo detenerme allí. Y él lo que decía es que actualmente hay un problema dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, y pasa que muchos de nosotros venimos a la iglesia solamente a consumir. Él decía, el consumismo, ¿no? Venimos a consumir, venimos a sentarnos, escuchar e irnos a nuestra casa. Y así entramos en una rutina, en un bucle. A todos nos pasa, a mí me ha sucedido y me sucede. Y eso por eso me impactó grandemente, porque a veces esto se forma parte de la rutina, ¿no? Pero acá lo que decía él es que Dios nos llamó no solamente a ser oidores, sino que también, ahí está, que Dios no nos llamó a ser oidores, sino que nos llamó a ser hacedores. Y él lo que comparaba allí era que decía que el cristiano consumista es como que viene al restaurante y se sienta a la mesa, ¿no? Y pide el plato y degusta el plato. Y se va lleno, ¿o no? Se va lleno y va feliz, se va feliz. Pero la propuesta de Dios para la iglesia en este tiempo es que seamos parte de la cocina. Que seamos parte de lo que está adentro. Que podamos recibir instrucción del gran cocinero para poder hacer el plato y dárselo a otros. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Que podamos ser hacedores. Hacedores. Y allí cuando veía este video, entendí que allí es donde vivimos lo sobrenatural. Cuando nuestras manos están puestas en la masa, digamos. Cuando estamos trabajando, cuando estamos bendiciendo a otros, cuando estamos dando propósito a lo que hacemos. Y con esto no te quiero decir que, bueno, cuando venís a la iglesia, o sea, que querés servir a los jóvenes o los niños en la iglesia física, sino que me refiero a lo que haces afuera. Cuando le estás dando
alimento a otro, cuando le das una palabra de aliento a un compañero de trabajo, cuando le das un abrazo a algún familiar que quizás está pasando mal, cuando tu atención está puesta en la necesidad de otro, allí es donde vivimos lo sobrenatural. El domingo pasado, Joel mencionaba que lo sobrenatural no es para mí solamente, sino que es para otros. Y ese es el propósito de lo sobrenatural. ¿Y saben qué? Muchas veces nos sucede esto de que venimos a la iglesia a consumir porque somos humanos. A todos nos sucede. Y quiero decirte que en la Biblia a los discípulos también les sucedió. Ellos pasaron un tiempo específico con Jesús, donde Jesús estuvo enseñándoles y mostrándoles los milagros, ¿verdad? Ellos caminaban junto a Jesús, Jesús les decía, vengan por acá, vamos a hacer esto, miren, esto se hace así, ¿verdad? Y después iban y se iban lejos y se cruzaban con otras situaciones, Jesús les decía, mira, esto se hace así, ¿sí? Entonces ellos estaban viendo lo sobrenatural. ¿Cuántos de nosotros hemos visto lo sobrenatural? ¿Cuántos de nosotros hemos visto la obra sobrenatural de Dios actuar en nuestra vida? Muchos de nosotros lo hemos visto, si no, te aseguro que no estarías acá. Te aseguro que no estarías acá. Muchos de nosotros hemos visto la obra sobrenatural en nuestra vida. Pero hoy Jesús nos invita a que nosotros lo podamos hacer con nuestras manos. Por eso, en el capítulo 9 de Lucas, allí, si quieren acompáñenme rápidamente a Lucas 9, vamos al capítulo 1. Jesús venía, les cuento un poco el contexto rápido. Jesús venía de tener un ayuno de 40 días, donde Dios lo ministró y lo ungió de forma sobrenatural. Él había, incluso la primer prédica de Jesús, después de su, digo yo prédica, no es prédica, la primera lectura que Jesús hizo en la sinagoga, habla de esta unción que Dios puso sobre él. Dijo allí, solamente les voy a leer, no lo busquen. Jesús venía de decir, si alguno de ustedes... no, perdón, me equivoqué, acá no era. Un segundo. Acá. Venía de decir, por cuanto Dios me ha ungido. Allí en Lucas capítulo 4, Dios me ha ungido para poder hacer las buenas nuevas, traer libertades, traer salvación. ¿Sí? Los discípulos venían de escuchar ese mensaje de Jesús. Pero ahí en el versículo 9, en el capítulo 9, de Lucas, Dios habla de forma sobrenatural. Y en el capítulo 9 hay un quiebre en la historia de Jesús. Antes, todo lo que vino antes, hasta el capítulo 9, Jesús estuvo preparando a los discípulos. Pero en el capítulo 9, Jesús hace un quiebre y encomienda a los discípulos, porque ahí empezaba el tiempo de preparación para que Jesús pueda ascender al cielo, ¿sí? Entonces, allí en el capítulo 1, el capítulo 9, el versículo 1, dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. ¿Qué les dio Jesús? Le dio poder y autoridad. Él ya los había preparado, les había mostrado, ellos habían visto la obra sobrenatural, pero ahora les tocaba a ellos hacer lo que Jesús hacía. Para eso necesitamos dos cosas, vos y yo: poder y autoridad. Y quiero decirte que la palabra dice que tenemos poder y autoridad para hacer lo que Jesús hacía. Él preparó el camino para que su iglesia hiciera lo que Él hacía en su ausencia.
En la ausencia de Jesús, en este tiempo, iglesia, cada uno de nosotros tenemos la autoridad y el poder que Jesús tenía. ¿Cuántos lo creen? Su Espíritu Santo vive en nosotros para eso. Para darnos poder y autoridad. Para llevar libertad a los cautivos. Para traer vista a los ciegos. Para que los oprimidos puedan ser libres. Porque el tiempo del Señor ha llegado. Esa es la autoridad que le dio Dios a los discípulos, Jesús a los discípulos. Entonces, primero tenemos que comprender que en nuestra vida, a pesar de quienes somos, Dios nos dio poder y autoridad. ¿Amén? Dios nos dio poder y autoridad. Porque lo sobrenatural necesita de algo más allá de nosotros. Y ese poder proviene del Espíritu Santo, hermanos. Dios viene a sacudirnos. No podemos quedarnos quietos luego de entender que la promesa de Dios a nuestra vida, que fue el Espíritu Santo, está en nosotros y no está siendo quizás reflejada hacia afuera. No podemos quedarnos quietos. Si quizás has visto la obra sobrenatural de Dios, hoy Dios te llama a que tú puedas hacerlo con tus manos, no con tus fuerzas, que es diferente. Cuando hacemos las cosas con nuestras fuerzas, viene el desgaste, viene la ansiedad, viene la depresión, viene la tristeza, porque nos desgastamos. No es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu de Dios. Y para que ese Espíritu haga algo en nosotros, debemos que creer que Él lo puede hacer. Es muy fácil creer que Él todo lo puede hacer, ¿verdad? Porque es Dios, claramente. O sea, Dios todo lo puede hacer. Buenísimo. Ahora, la palabra dice que si nosotros pedimos en el nombre de Jesús, todo será hecho. Y ahí se viene el desafío, ¿no? Como nuestra fe es probada. Pero Jesús sabía claramente que el tema de la fe iba a ser un problema para los discípulos en ese momento donde Él les dice, les doy poder y autoridad. Ellos empezaron a decir, ¿cómo poder y autoridad? Lo haces vos, yo no puedo hacerlo, yo soy incapaz, yo soy un pescador. Empezaron a surgir las excusas, yo no tengo la capacidad para hacerlo. Pero Jesús sabía que el problema de la fe iba a aparecer y lo siguiente que les dice en el capítulo 9, versículo 13, en el mismo capítulo, más abajo les dice, les digo las siguientes instrucciones, no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Jesús lo dejó en veremos, ¿no? O sea, dijo, manéjense, vayan con lo puesto, le dijo. Imagínese usted que Jesús viene y le dice, Joel, mañana te tenés que ir a Perú, no lleves valija. Nos pasó. Mañana no lleves valija, anda a predicar con lo que tenés puesto, no lleves plata, no lleves ni siquiera el pasaje. Tenés que ir a Perú, no sé cómo vas a hacer. Esto activó sí o sí la fe. ¿Por qué? Porque los discípulos debían obedecer la palabra de Jesús en fe. Y cuando, hermanos, Dios nos llama a vivir lo sobrenatural, primeramente lo que debemos hacer es obedecer. ¿Saben qué? Detrás de un pedido de Dios a nuestras vidas de fe, cuando Dios te dice, lánzate al agua, cree que yo lo voy a hacer, vení que estoy del otro lado, no mires las circunstancias, yo tengo el control. Cuando Dios pide que nosotros tengamos fe, detrás de eso lo que nos está diciendo, sé obediente. Sé obediente. Por eso la obediencia es lo más preciado. Sé obediente a la voz de Dios. En este tiempo, ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Te has detenido a escuchar a Dios? ¿Qué te dice Dios en tu intimidad? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué habla el Espíritu Santo a tu vida? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dicho?
con lo que incansablemente Dios te golpea y te dice ahí en la puerta, te golpea, te golpea. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dicho? Quiero darte este consejo, sé obediente. Sé obediente porque cuando obedecemos al pedido de fe, sucede lo sobrenatural. Cuando obedecemos a la voz de Dios, sucede lo sobrenatural. Porque Dios responde, porque Dios no es infiel, Él es fiel y lo hemos visto. Cuando Dios te llama y tú obedeces, las puertas se abren. Porque Él no miente. Él no miente. Y Jesús los mandó a los discípulos a predicar en los caminos donde estaban llenos de malandros, vamos a decir, no sé si se puede decir malandros, pero bueno. En los caminos llenos de delincuentes. Los mandó con nada. Y les dijo, vayan con poder y con autoridad, que es lo único que necesitan. En tu vida necesitas poder y autoridad. No necesitas dinero, no necesitas una casa, no necesitas lo material, no necesitas ni siquiera haber tenido un pasado perfecto. Lo único que necesitamos es la autoridad que Jesús nos da. Y eso lo tenemos porque somos hijos de Dios, porque somos perdonados y santificados por su sangre. Eso lo tenés vos y lo tengo yo. Es para todos. Decirle al que tenés al lado otra vez, lo sobrenatural es para todos. Más adelante, Jesús los encomienda y la fe de ellos es activa. Se activa porque obedecen a la voz de Dios y las cosas comienzan a suceder. Quiero contarles que cuando yo era más gurisa, porque ahora estoy pisando los 30, ya no estoy tan gurisa. Yo me siento una adolescente, pero no estoy tan gurisa. Pero cuando yo era adolescente, tenía 19 años, me quedé sola en mi casa, o sea, me independicé a la fuerza. Y me pasaba de que me enojaba, previo a eso, ¿no? Cuando yo tenía todo en mi casa, me enojaba con la gente y yo decía, la gente que desiste. Yo digo, pero qué mal la gente que desiste, porque Dios es fiel, Él te va a dar la provisión. ¿Por qué desistís antes de que Él provee? ¿No? Eso yo me enojaba muy mal. Y me enojaba con la gente y juzgaba a la gente. Acá le estoy siendo sincera. Pero me di cuenta lo difícil que es vivir eso cuando lo viví. Cuando me enfrenté a situaciones de dolor. Es difícil creer en situaciones de dolor. No es fácil. Cuando nuestro alrededor te dice lo contrario, es difícil creer. Pero quiero decirte que la perseverancia te lleva a ver la mano de Dios. No desistas, no desistas. Si hoy viniste con un poquito así de fe, con un 1%, retén ese 1% y decirle, Señor, multiplica este 1%. Te aseguro que Dios responde porque Dios es fiel. Amén. Bueno, después de vivir situaciones difíciles, fue que dije, bueno, no juzgo más a nadie. Es difícil tener fe en momentos de dolor. Pero Dios siempre es fiel. Y más adelante, y por último, Jesús en el versículo 9 les dice, entonces, sucede esto. Ellos entonces comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena obra y sanar enfermedades. Quiero decirte que lo sobrenatural siempre viene con propósito. No sucede para que quede escrito en una etapa de tu vida y que después des vuelta la hoja y te olvides lo que Dios hizo. Lo sobrenatural de Dios viene a transformar tu vida. Entonces, si querés ser transformado, si querés que Dios haga una obra sobrenatural en vos, buscá lo sobrenatural. Buscá las capacidades del Espíritu que están disponibles para todos. Debemos entender que necesitamos propósito para poder vivir lo sobrenatural. Debemos entender también qué es lo que necesitan otros para que lo sobrenatural que vivimos pueda tener buen fruto. Allí en el versículo 9, otra vez con los versículos, perdonen gente. En Lucas 9, todo el mismo capítulo, después lo lee todo entero.
en el versículo 23 al 25 dice, esto estaba Jesús predicando a la multitud. Después de que les envió a los discípulos que hicieron milagros, que vinieron re contentos porque habían visto a personas que estaban endemoniadas ser liberadas, a gente que era enferma, que fue sanada, ellos vinieron felices. Pero Jesús en una de sus prédicas más adelante dice, si alguno de ustedes, quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Es duro. Hay que abandonar lo que capaz que con mucho dolor hemos construido, sabiendo que Jesús tiene una nueva propuesta, una propuesta mejor para nuestra vida. Tomar su cruz cada día y seguirme, dice Jesús. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtendrás si ganas el mundo entero, pero te pierdes y destruyes a ti mismo? Jesús dice, vayan por mi causa. No vivas tu causa. Y con esto no te quiero decir, tu vida no importa. O tus planes, tus proyectos no importan, tu familia no importa. No. Lo que Dios te está diciendo es, como importa tu vida, seguí la mía. Seguí lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Cree en su palabra para que tu vida vaya a buen puerto. Para que lo sobrenatural del cielo pueda venir a la tierra. Esa es la causa de Jesús. Si no, Él no hubiese venido. ¿Sí? ¿Están conmigo? Si Jesús hubiese entendido que no debía haber venido a la tierra, nosotros no hubiésemos tenido acceso al perdón. Jesús vino a la tierra para traer perdón, para que el reino de Dios pueda ser en la tierra. Y eso lo encomendó a la iglesia. Eso lo encomendó a el que cree en Él. Que lleve el reino de Dios a la tierra. Y en esta tarde te voy a dar solamente 3 consejos prácticos. Puedes ponerte de pie y la alabanza va a pasar. Y solo para repasar, primero tenemos que buscar y entender que Dios nos dio autoridad y poder. Que Él nos manda a vivir una vida de fe, a abandonar nuestra vida, nuestra forma de vivir, para vivir lo que Él nos propone. Y en tercer lugar, entender que todo tiene un propósito. Mi vida tiene un propósito para afectar la vida de otros. Y quiero darte 3 consejos prácticos. En primer lugar, asumimos quiénes somos primero. ¿Quiénes somos para Dios? Y esto trae beneficios y trae responsabilidades. Ser hijo de Dios nos trae el beneficio de tener un Padre que nos ama y que nos cuida, pero trae responsabilidades, predicar el Evangelio. Llevar la causa de Cristo más allá de nuestra vida, vivir en pos de la vida de Jesús. En segundo lugar, sé obediente a la voz de Dios. Hermanos, cuando Dios hable, sean obedientes. Si Dios te confronta a dejar quizás actitudes que tenías, que traías de familia, déjalas con tranquilidad, con fe de que Él va a hacer algo nuevo. Si Dios te lleva a poder bendecir a otros, ten obediencia, Dios te va a bendecir a vos también. Y en tercer lugar, el último consejo práctico que quiero darte es que te asegures de estar siempre en la cocina de Dios. Cuando te sientas que estás solamente comiendo, y esto quiero que se lo acuerden por siempre. Cuando te sientas que estás viniendo a la iglesia solamente a comer, ten miedo. El enemigo va a ir por vos. Acordate de siempre estar en la cocina de Dios. Siempre estar haciendo por otros.
bendiciendo a otros, porque eso es Jesús. Eso es Jesús. Ese es el corazón de Jesús, bendecir la vida de otros. Y quizás decís, yo no tengo ninguna capacidad de capaz que las que tenían todos los discípulos, no tengo las posibilidades de hacerlo. Sí, podés. En lo más mínimo ahí, en lo chiquito. Dios se manifiesta de forma sobrenatural. Él no quiere cosas grandes, quiere tu disposición. Y Él va a hacer las cosas grandes. Él no quiere que vos las hagas, Él quiere que vos te dispongas para que Él te use. Cree que Dios tiene un propósito para vos. Cree que Dios tiene un propósito para vos. En el nombre de Jesús. Y hoy vamos a hacer algo distinto, porque Take the pain away, predicamos take the y pain oramos. away. Still another day. I give you all of my heart.